Bueno, chicos, pues la siguiente entrevista es una espinita que tenía desde hace mucho tiempo, que me voy a quitar hoy. Con todos nosotros tenemos al gran, al incansable, al gigante de la numismática, ya no solo medieval, sino de la historia de España, don Antonio Roma Valdés. Por cierto, don Antonio, le felicito por su reciente nombramiento como fiscal general de Santiago. Sí, fiscal jefe ya, ¿no? Fiscal jefe, no la sé verdad si no me siento tan gigante y bueno, pues el cargo es más sencillo, sí. Bueno, cuéntenos primero la experiencia que está usted teniendo de este evento numismático, ¿cómo lo ve? Bien. Bueno, la verdad es que me he podido incorporar en el último momento y estoy en las mesas en las que se ha trabajado toda la protección patrimonial y todo lo que significa la numismática española históricamente, el coleccionismo, su importancia y demás, sí. He estado en sus ponencias y la verdad es que me han parecido brillantes, sobre todo cuando ha hecho, digamos así, una especie de separación de numismática y arqueología, y cuando ha hablado del coleccionismo privado, un coleccionismo justo y legal privado, y la necesidad de que haya ese coleccionismo, señor Antonio Roma. Bueno, más que necesidad, lo que es una realidad, es decir, hay un coleccionismo muy grande desde el siglo XIV, desde luego muy desarrollado en los siglos XVI, XVII, pero sobre todo desde el final del XVIII hasta la actualidad, con unas colecciones importantísimas, con una bibliografía importantísima que ha servido para catalogar muchas colecciones. Hay muchas colecciones privadas, hay registros de colecciones privadas. Claro, el coleccionismo existe y el coleccionismo comprende objetos que en ocasiones forman parte del patrimonio histórico español, en ocasiones pueden contribuir a lo que es el patrimonio arqueológico español, desde luego mucho de lo que está todo lo que está en los museos, todo lo que surge de las excavaciones arqueológicas es patrimonio arqueológico, y en todos casos, en muchas ocasiones hay que darle una protección jurídica. Y eso implica también una responsabilidad para la persona que detenta, ¿no?, estas piezas, y el propio coleccionismo. Hay una responsabilidad ética en el coleccionismo también. Obviamente. Una penúltima pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál cree que es usted el futuro del coleccionismo, de la numismática en este país? Con respecto a legislaciones, ¿qué opina usted sobre la legislación actual? ¿Cuál sería un marco ideal, ya no solo para los coleccionistas, sino en beneficio del conjunto de nuestra sociedad? Bueno, vamos a ver, la legislación española responde a un modelo que surge en 1986 y es un modelo que existe también en otros países de nuestro entorno, es decir, no es una cosa extraña. Yo no soy amigo de copiar, pegar y hacer pequeños Frankenstein con elementos de una legislación en otra. Es decir, yo sé que hay debate, sobre todo en algunos ámbitos dentro del coleccionismo, sobre importar, por ejemplo, el modelo británico, pero el modelo británico funciona porque el Reino Unido es el Reino Unido y tiene también sus dificultades de funcionamiento. Yo creo que utilizar cortapegas, que a veces se utilizan y no quedan bien cuando se ponen, eso es así. Lo entiendo. ¿Cuál es el futuro? El futuro es entender que, primero, tanto en el modelo británico como en el modelo español, pongo por caso el británico, pero podríamos poner muchos otros, están empeñados en perseguir el expolio, están empeñados en perseguir la destrucción de yacimientos arqueológicos y tienen formas distintas de tratarlo. Yo creo que tanto el comercio como el coleccionismo tiene que ser respetuoso con la protección del patrimonio cultural, el enterrado, el no enterrado, y que yo creo que no se puede fomentar el expolio arqueológico en ningún caso. Si esa es un poco la pregunta, yo creo que por dónde ibas. Sí. No, obviamente no hay que fomentar el expolio, pero tampoco me estaba refiriendo lo entendí. Principalmente, por ejemplo, a exportar una ley como la de Inglaterra, por ejemplo, porque obviamente yo le entiendo que no es algo rígido, tiene que ser algo vivo, ¿no? Una ley tiene que ser algo viva que se amolde a la realidad material del momento y del país. En eso estamos de acuerdo. Y con respecto al mundo de la numismática y coleccionismo, ¿qué piensa en los próximos años con respecto, por ejemplo, porque como estamos viendo, ya los grandes coleccionistas, la vieja guardia de la numismática, se va haciendo mayor, ¿no? ¿Y cómo ve usted, por ejemplo, cambio generacional a la hora de hablar de nuevos investigadores, etcétera, etcétera? Los hay. Vamos a ver, yo creo que estamos en una evolución bastante sana en la relación entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, esto es así. En la ciencia numismática se están perdiendo cátedras de numismática, pero no está desapareciendo tampoco la ciencia, es decir, también hay nuevas aportaciones
y no todas tienen por qué proceder, porque nunca procedieron todas precisamente del mundo académico, del mundo de los museos. Eso es así. Es verdad que estamos en un tiempo en el que tenemos que ir incorporando una cultura de responsabilidad, de una cultura de protección del patrimonio cultural en todo caso. Estamos entrando en una cultura de la trazabilidad de las piezas, estamos en una cultura de colaboración sana y de intentar evitar que en el ámbito privado se hagan malas funciones. Es decir, yo creo que tiene que haber un... Lo estamos viendo, por ejemplo, en los catálogos de subastas, estamos viendo que están empezando a destacarse ya las procedencias. Ojo, y además no unas procedencias genéricas, esto procede de una subasta tal, de una antigua colección, no. Concretamente, esto procede de esta subasta, o esto procede de esta colección, porque creo que esto es algo que tiene que asumir también el coleccionista. Es decir, hay una cultura también del origen de las piezas, de la trazabilidad de las piezas. Hay una cultura del estudio, hay una cultura de la conservación. Yo creo que nadie puede de repente hacer una limpieza abrasiva de la moneda que hasta el punto de estropearla. Tiene uno que conservarla en unas condiciones adecuadas para que todo esto pueda prosperar. No solo tiene un valor patrimonial, sino tiene un valor económico. Es decir, Totalmente. Entonces eso también hay que saberlo. Yo creo que estamos en esa evolución. Estoy completamente. Creo que esa transición va a ser costosa y dura y va a llevar mucho trabajo, ¿no? Porque claro, algo así del día a la mañana tal vez sea difícil de poder hacer. Estamos empezando y esto hay que dejarlo andar y que todo el mundo se sienta un poco involucrado. Y una última pregunta, y ya no le molesto porque, bueno, Antonio Roma le están exigiendo desde hasta otros hoteles, le están requiriendo su atención. Ya me gustaría, pero bueno. ¿Cuáles son los proyectos numismáticos, ya no solo por su profesión, numismáticos que tiene Antonio Roma en la cabeza? ¿Cuáles son las nuevas metas? ¿Cuáles son los nuevos trabajos que nos esperan de Antonio Roma? Desde luego, continuar un poco en lo que es la clasificación en el estudio, ¿no? de la moneda medieval. Pero hay una cosa que en este momento sí me está interesando mucho, que es esta historia del coleccionismo. Estas formas en las que los coleccionistas se involucran con sus monedas, cómo se conservan en sus monetarios, cómo se registran en sus papeles, en sus catálogos. Hay una tradición en sus bibliotecas. Las bibliotecas numismáticas, yo recomendaría a todo el mundo, a todo el mundo le recomendaría no buscar únicamente PDF, es decir, hay unos libros preciosos que ennoblecen cualquier biblioteca, editados en España desde luego desde el siglo XVI en adelante, una bibliografía riquísima. Y muchos libros que no se encuentran en PDF, que son casi imposibles de encontrar. Si se encuentran en PDF es un problema. Casi todos, muchas veces se encuentran en PDF, pero muchas veces es bonito tenerlos, disfrutarlos, olerlos, ¿no? Claro, es decir, que es un libro y es un objeto coleccionable. Por supuesto. No, pero yo soy partidario de comprar libros, pero básicamente por apoyar la numismática, apoyar a ese investigador y porque sigamos funcionando y creciendo como comunidad. Pero fíjate, no te quedes con los vivos que están apoyados, hay que también apoyar a aquellos que fallecieron y que han generado una bibliografía deliciosa, preciosa, muy interesante, muy digna de ver, porque de verdad, créeme, que yo he aprendido mucho leyendo de todos esos antiguos desde el siglo XVI y antes de Hayes incluso, pero los que han venido con Hayes, después de Hayes, esa bibliografía, precisamente Hayes, en la segunda mitad del siglo XIX, tan bien hecha, tan de sentido común, ¿no? Sí. Y que, claro, hoy conocemos muchas más cosas, pero la manera de enfocar cómo es la moneda, cómo funciona y demás, yo creo que vale la pena. Insisto, además son objetos coleccionables, pero ese estudio de todos esos coleccionistas que desde el siglo XIV para acá, en España, son muchísimos, es decir, porque tenemos sus registros de colecciones, los catálogos de las ventas de esas subastas que cuando se subastaron, me parece que es una materia que yo creo que vale la pena rescatar porque es la manera de prolongar. A veces yo creo que hay que repensar nuestro propio mundo partiendo de lo que se ha hecho con anterioridad. Y yo creo que eso... Aprender de los errores. No solo de los errores, yo creo que de vez en cuando hay que poner el contador a cero y decir, vamos a pensar, y tú fíjate en la historia, los romanos tenían sus templos a la esencia de los griegos, pero después llegaron el Renacimiento que copiaron los templos romanos, luego llegó el clasicismo que volvió a recuperar los modelos clásicos. Y yo creo que esos son ciclos en los que tenemos que ir continuando, ¿no? Bueno, pues ya sabéis, uno de los posibles próximos trabajos o investigaciones de don Antonio Roma, el estudio, ¿no?, de la historia, la trazabilidad de los coleccionistas a lo largo de la historia de este país. Y bueno, don Antonio, muchísimas gracias, le he dado mucho la tabarra. No, en absoluto, encantado. Lo he conseguido, por lo menos le he traído a mi canal porque me hacía mucha ilusión. Me baso mucho en sus estudios y artículos. Y nada más, chicos.
Muchísimas gracias, don Antonio. Un placer.